En el siguiente circuito hay el voltaje de salida de cada amplificador operacional, ideales. A ver, me está pidiendo entonces que determine el voltaje que está acá, vamos a llamarle voltaje 1, y el voltaje que está acá, vamos a llamarle voltaje 2. Tengo que hallar esas dos cositas. Y me dice que los op-amps son ideales. Entonces comenzamos por ahí. Si este op-amp es ideal, significa que su corriente que está aquí es 0, ¿no es cierto? Su corriente es 0. Además que esta patita y esta patita están al mismo potencial. O sea que si esto es potencial X, esto también es potencial X. Ya está. Ese es un op-amp ideal. Y lo mismo por acá. Esta patita debe tener corriente 0, al igual que esta patita, corriente 0. Además, al mismo potencial, vamos a llamarle ese potencial, potencial Y. Además, fíjate de algo interesante, ¿no? Este potencial Y que está acá, también está acá. Y ese potencial Y que está acá, también está acá. Y justamente es este de aquí. O sea que si hallo el potencial en Y, básicamente el problema ya salió. Además, fijémonos en algo interesante. Mira, este puntito es potencial en X, ¿no es cierto? Pero aquí no hay corriente. Aquí no hay corriente, aquí tampoco. Como aquí la corriente es 0, significa que aquí no hay diferencia de potencial o la diferencia de potencial es 0. Por lo tanto, si esto es un potencial X, esto también es un potencial X. Ahora, aquí ten mucho cuidado, ¿no? El hecho de que por aquí no haya corriente no implica que por aquí también la corriente sea 0. Por aquí sí va a haber corriente, por aquí también va a haber corriente, por aquí también va a haber corriente y por aquí también va a haber corriente. Ya, mucho cuidado, solamente está atento a las líneas que puedes seguir, ¿de acuerdo? No asumas nada porque en otro lado el circuito sí puede estar operando con corrientes, con valores, ¿no? Distintos de 0. Y también ahora mucho cuidado con esta fuente. Recuerda que esto de aquí es la referencia, ¿no? Tierra, esto es 0 voltios. Esto también es 0 voltios. Esto de aquí también es 0 voltios. Pero fíjate cómo está esto, su polaridad. El mayor potencial está aquí en la parte de abajo y el menor potencial está en la parte de arriba. Por lo tanto, este potencial 0 menos el potencial de acá me debe dar 12. Es por eso que el potencial que está acá debe ser menos 12 voltios. De tal forma que si resto lo que está en el más menos lo que está en el menos, me debe dar el valor de la fuente. Además, fíjate en algo más, mira por aquí. Aquí aparece una corriente que voy a llamarle corriente 1. Esa corriente va a este nodo, ¿no es cierto? Pero fíjate que aquí no hay corriente. Por lo tanto, toda esa corriente viene por este lado, que también es I1. Entonces tenemos aquí un divisor de tensión. Entonces vamos a resolver para este divisor de tensión con el objetivo de hallar Bx. El divisor de tensión que vamos a resolver es este de acá, el cual le voy a llamar A, indicando entonces por este lado en A. Como lo que quiero ahorita es hallar este potencial para seguir avanzando por este lado, indicamos por aquí potencial en X para él, ¿no? Voy a analizarlo a él porque recuerda que él está entre X y 0. Potencial en X menos 0. Ya está. Esto es igual al potencial total o el voltaje total. En este caso, como el divisor de tensión está entre este punto y este punto, tomamos de la siguiente forma. Aquí el más y aquí el menos. Recuerda que el más y el menos no hacen referencia a que si esto es positivo o negativo. Simplemente hacen referencia al sentido en el cual va la corriente, que va del mayor al menor potencial o del más al menos. Entonces, para mi divisor de tensión, mis extremos son menos 12 y 0. Y ese es el voltaje total. Menos 12 menos 0. Siempre el más menos el menos. Y siempre guíate del sentido de la corriente. Entre la suma de todas las resistencias de mi divisor de tensión. En este caso es 40K más 20K. Y como estoy analizando este elemento de 20K, porque he determinado su voltaje entre esos dos, multiplicamos esto por 20K. Quedando aquí el potencial de X, que es menos 4 voltios. Y ya está, ya tenemos entonces ese potencial. Ahora seguimos analizando el circuito. Recordemos que aquí la corriente es 0. Voy a suponer que la corriente por aquí va en este sentido. Vamos a llamarle a esta corriente I2. Ahora, en este nodo está saliendo I2, ingresa 0 por este lado,
Por lo tanto, aquí debe ingresar I2, ¿cierto? Porque se supone que todo lo que ingrese a ese nodo debe salir de ese nodo. Recuerde que este potencial ya lo conocemos, lo acabamos de calcular, es menos 4 voltios. Básicamente el problema estaría resuelto si yo conociese este potencial, porque podría igualar la corriente para estos dos elementos, calculándolo para él, y de esta forma tendría el potencial en Y. Entonces, por el momento vamos a tratar de hallar este potencial de acá. Para eso vamos a analizar esta parte del op-amp o esta parte del circuito. Fijémonos que la corriente que pasa por acá, vamos a llamarle I3, es la misma corriente que pasa por acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque recuerda que esto de aquí es un nodo y esta es la patita del op-amp. Y siempre en la patita del op-amp la corriente es 0. Por lo tanto, este I3 que ingresa a ese nodo, sale de ese nodo. Y como te das cuenta, aquí podemos aplicar un divisor de tensión, porque tenemos dos resistencias que tienen la misma corriente y siempre recuerda del mayor al menor potencial. O sea, aquí es el más y aquí es el menos. Voy a analizar esta resistencia de acá porque me interesa saber cómo es B de Y. Más menos entonces. Indicamos entonces ahora que vamos a analizar esto que le voy a llamar B. Decimos por aquí en B. Vamos a aplicar divisor de tensión para él. Va a ser potencial en Y menos 0, ¿no es cierto? Esto es Y y esto es 0 porque recuerda que esta cosita de aquí es tierra. Potencial en Y menos 0 es igual a el potencial total 1 menos 0. Ya está, ¿de acuerdo? Del más al menos en el sentido de la corriente. Entre la suma de todas las resistencias, que es 20K más 40K. Todas las resistencias de mi divisor de tensión. Y esto lo voy a multiplicar por la resistencia que aparece o que tiene el elemento que estoy analizando, que es justamente el de acá. 40K. Y de ahí tenemos que BY es igual a 2/3 de B1. Entonces ya tengo una expresión para BY y para B1. Me parece que con eso ya el problema está resuelto. Porque lo que vamos a hacer ahora es simplemente igualar estas dos corrientes para obtener estos potenciales. A ver, vamos por aquí. También decimos entonces, se cumple que I2. Ya, I2. A ver, I2 primero para esta resistencia. La corriente va del mayor al menor potencial. Entonces va a ser B1 menos BX. Entre la resistencia que es 20K. Y eso de aquí es igual a esta corriente que va a ser Bx menos By. Siempre recuerda del mayor al menor potencial en el sentido de la corriente, ¿no? Bx menos By entre la resistencia que es 20K. Ahora estos 20K se pueden simplificar y me quedaría B1 menos Bx es igual a Bx menos By. Pero recuerda que By es igual a 2/3 B1, que está aquí al costadito. Entonces por aquí vamos a tener 5/3 de B1 igualito a 2Bx. Pero también recuerda que Bx lo hemos hallado, es menos 4. Y entonces ya tenemos B1, que es menos 4,8 voltios. Y de esa misma forma podemos hallar By, que recuerda que es B2, ¿no es cierto? Aquí está. Solamente es cuestión de reemplazar en esta ecuación. 4,8 por 2, menos 4,8 por 2 entre 3, menos 3,2 voltios. Y ahí entonces termina la preguntita porque me piden solamente que determine la salida de los op-amp. La conclusión del problema es que tengas mucho cuidado siempre con estas fuentes. Algunas veces van a estar dados de esta forma y recuerda siempre el más indica el punto que tiene mayor potencial y el menos el que tiene el menor potencial. Siempre lo vas a generar esta voltaje de acá como lo que está en el más menos lo que está en el menos. Eso tiene que darte justamente el voltaje de la fuente.